Bien, muy buenas tardes a todos. Hoy día vamos a iniciar una serie de tutoriales sobre el uso del programa GNS3. Como ustedes saben, el programa GNS3 es un emulador que nos va a permitir efectuar configuraciones de routers, de switches, de la misma manera como lo hacemos en el Packet Tracer. Packet Tracer es un programa de Cisco, distribuido, eso sí, gratuitamente para poder ser utilizado sin ningún problema. Sin embargo, tiene algunas limitaciones en lo que se refiere a laboratorios más avanzados, ¿no? Como por ejemplo laboratorios a nivel de CCNP. O también si necesitáramos efectuar configuraciones de tipo CCNA Security, CCNA Data Center, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el Packet Tracer un poco como que no nos va a apoyar mucho, ¿no? Y entonces ahí tenemos esta alternativa que es el GNS3, ¿eh? El GNS3 es una plataforma, realmente es una plataforma para desarrollar proyectos con muchos otros fabricantes que Cisco, ¿no? O sea, podemos trabajar Juniper, podemos integrar en GNS3 también máquinas virtuales, como por ejemplo VirtualBox, ¿no? QEMU, etcétera. Entonces es una plataforma bastante útil. Nosotros vamos a hacer uso principalmente de sus características orientadas al tema de Cisco. ¿Bien? Ahora, una particularidad que tiene GNS3 es que no nos proporciona los sistemas operativos de los routers, sino que más bien nosotros tenemos que instalarlos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hoy día en este primer video lo que vamos a hacer es enseñarles a efectuar la instalación de los routers dentro de GNS3, ¿no? Que es con lo que tenemos que empezar. Para eso debemos nosotros obtener tres sistemas operativos, ¿no? O bueno, o los iOS que ustedes quieran. En mi caso yo les estoy proporcionando aquí tres iOS, tengo tres iOS, un 3640, un 3745, un 7200. Son imágenes de iOS válidas, ¿no? Entonces estas imágenes son las que vamos a utilizar nosotros para la instalación. ¿Bien? Bien, entonces en primer lugar, ¿cómo empezamos a instalar nuestros iOS? ¿Cómo empezamos a instalar nuestros routers? Nos vamos aquí al menú de la parte superior, al menú que dice editar o edit. Bien, y en el menú edit nos vamos a la opción de preferencias. Bien, y acá en preferencias, como verán, tenemos varias posibilidades de configuración de distintos elementos de software. En nuestro caso nos vamos a ir a Dynamics, que dicho sea de paso, Dynamics es el programa emulador, ¿no? Es el que hace un poco como que la magia, por decirlo así, de emular un hardware de tal manera que luego sobre ese hardware emulado nosotros podamos instalar nuestros iOS. ¿Bien? Ahora, luego nos vamos aquí a iOS Routers, ¿bien? Y aquí es donde nosotros vamos a empezar el proceso de instalación. ¿Bien? Acá en la opción de nuevo, le damos en la opción New, nos pide la ruta de la imagen, ¿no? Dónde se encuentra la imagen que tú deseas instalar. Le haremos un browse, ¿no? Y escogeremos pues de ahí el iOS que querramos, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a trabajar con el 3640 y le damos la opción de Open, aparece aquí nuestro iOS, ¿no? Luego le decimos Next, me indicará la plataforma, ¿no? Esto sale solo, el nombre de la plataforma del router, ¿bien? Es un router 3600, ¿no? Y luego aquí le decimos Next, me indica cuál es la cantidad de memoria predeterminada, ¿no? Que es necesaria para poder trabajar bien. En este caso son 192 megas. Podríamos ponerle más si quisiéramos, ¿no? Pero generalmente con esos requerimientos que aparecen de manera predeterminada, basta y sobra. ¿Bien? Entonces le damos Next y luego vendría la parte donde nosotros definimos qué tipo de interfaces deseamos que tenga nuestro equipo, ¿no? Por ejemplo, en slot 0 yo quisiera tener un puerto Fast Ethernet. Entonces agarro y escojo NM1FTX. Un Network Module, un puerto Fast Ethernet. Si quisiera tener otro puerto Fast Ethernet, pues escojo nuevamente acá en slot 1 lo mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya tendría dos interfaces Fast Ethernet. Eh, Vamos a trabajar con una sola interfase Fast Ethernet y más bien lo que vamos a hacer ahora es en el siguiente slot, o sea, en este slot 1, vamos a agregar un puerto serial. Entonces ahí estaríamos agregando un Network Module 4T. Network Module 4T significan 4 puertos seriales que se van a agregar a nuestro router. Con eso estamos tranquilos. Entonces tenemos conectividad LAN y luego tenemos conectividad WAN. ¿Bien? Con eso nos vamos a Next, siguiente. Y acá viene un elemento importante, que es el cálculo del idLPC. El idLPC es un valor asociado a nuestro router que va a permitir que el consumo de CPU por parte del iOS, ¿no? sea mínimo, ¿no? Si nosotros podemos crear nuestro router sin hacer el cálculo del idLPC.
Sin embargo, si hacemos eso, cuando ejecutemos este router, vamos a ver cómo, en este caso, el consumo de CPU se eleva, ¿no? Un 30, 40, dependiendo del tipo de microprocesador que tengamos. E inclusive en algunos casos podría llegar a 80%. ¿Ve? Sin calcular el IDPC. Yo calculo el valor de IDPC, lo asocio a mi router, mi consumo puede bajar a 3% de CPU, por ejemplo. ¿No? Entonces, acá aprovechamos para hacer el cálculo de nuestro IDPC. Esto toma un tiempo, es variable, depende del tipo de microprocesador que tengamos, y luego nos va a arrojar uno o varios posibles valores de IDPC que asociaremos nosotros luego a nuestro router. ¿Bien? Bueno, aquí hay que tener un poco de paciencia mientras se ejecuta esto. Bien, hay algunos casos en los cuales no nos da ningún valor, ¿no? Ahora, yo puedo calcular el IDPC después de haber creado el router también, ¿no? O sea, en este caso, dentro del wizard, por supuesto me dice acá, calcula tu IDPC, pero yo podría hacerlo luego. ¿Bien? Listo. Vemos que aquí, por ejemplo, ya salió un valor, ya calculó un valor de idlepc value, un valor de descanso, podríamos decir, y lo vamos a asociar pues a nuestra imagen de iOS. Le decimos OK, aparece el valor, luego de eso le damos acá la opción de Finish. Y de acá tengo una hoja de resumen de las características que tiene este router 3600 que acabamos de instalar, ¿no? Acá, por ejemplo, tenía otro router anterior, un Ether Switch ahí, que sé qué, pero este es el que acabamos de instalar, ¿ya? El 3600. Bien, con eso, por ejemplo, yo puedo hacer un OK. Y si me vengo a mi librería de routers, que está aquí a la mano izquierda superior, ¿no? Vamos a ver de que efectivamente apareció ya mi 3600. ¿Bien? Ya tenemos instalado ese router, ¿correcto? Ya puedo empezar a utilizar ese router sin ningún problema. ¿Bien? A ver, hagamos nuevamente como un repaso el proceso de instalación de otro router, de un 3700. ¿Bien? Nos vamos entonces a la opción editar, nos vamos a la opción de preferencias, ubico Dynamics, y dentro de Dynamics ubico iOS Routers. ¿Bien? Listo. Una vez que estamos acá, le damos la opción de nuevo, ¿no? Quiero instalar un nuevo router, le digo. ¿Bien? Le damos el New. Buscamos la imagen de nuestro iOS. Hacemos el Browse. Ubicamos acá. Tengo mi 3745. Entonces le digo Open. Vamos a instalar otra plataforma de router ahora, ¿no? Para tener variedades, ¿no? 3600, 3700. Aquí está apareciendo ya mi iOS, ¿no? Le digo Next y luego me aparece el nombre de la plataforma, ¿no? Vas a instalar un router 3745, ¿bien? Listo. Con esto nos vamos a la opción Next. Vean ustedes de que el requerimiento de memoria RAM de este router es mayor, ¿no? Es un router de mayor gama, ¿no? Que tiene una mayor capacidad de procesamiento, un mayor ancho de banda a nivel de puertos, ¿no? Entonces requiere una mayor cantidad de memoria RAM. Dejamos ese valor igual, le decimos Next y vean ustedes que ya de buenas a primeras me está apareciendo un puerto Fast Ethernet, ¿no? Un puerto LAN. Entonces lo que haría sencillamente sería agregarle un Network Module 4T, que vendrían a ser los puertos seriales, 4 puertos seriales. ¿Bien? Bien, con eso entonces nos vamos a Next. Tengo la opción también de agregar módulos WIC adicionales, ¿no? No es necesario, no es obligatorio hacerlo. En este caso no lo requerimos, no lo hacemos, simplemente nos saltamos a la siguiente opción. Bien, y acá está el consabido idlepc. Bien. Ahora miren, hagamos algo. En este caso, como una prueba, vamos a ver de que vamos a dejar sin cálculo el idlepc para poder calcular el idlepc posteriormente. ¿Eh? Entonces acá le decimos finish. ¿Bien? Y ya está instalado mi 3745, le digo OK. Y si me voy a mi librería de routers, veo que efectivamente acá está mi 3745. ¿Bien? ¿Cómo hago para calcular el idlepc posteriormente? Si me olvidé en la etapa inicial. Claro, una alternativa sería borrar el router, ¿no? Pero si ya está instalado, ¿no? Entonces jalamos nuestro router, lo ubicamos aquí en nuestro escritorio. ¿Bien? Luego, acá un detalle, vamos a hacer una pruebita. Vean, tengo acá, vámonos al Task Manager. Veamos el Task Manager de Windows. Vayámonos a la opción de Performance. Y aquí tendríamos nuestra CPU, ¿no? Consumo de CPU. Vean, en la etapa inicial había un pico, pero ahora esto ya se estabilizó. Y estamos en un nivel de utilización de recursos de más o menos unos 17-18%. Por supuesto que yo tengo otras aplicaciones que están corriendo en este momento en mi computadora, ¿no? Si ustedes no están corriendo ningún otro equipo, entonces seguramente eso será un poco, de repente les da un valor de 3-4%. ¿Bien?
Pero lo que me importa ahorita es ver cómo cuando yo ejecute el router, este promedio que estamos viendo acá, ¿no? Se va a elevar. ¿Por qué? Porque no he calculado el IDPC para el router R1. ¿Eh? ¿Cómo ejecutamos nuestro router R1? Porque pueden ver ustedes acá que esto está con un botón rojo, significa que está apagado. Entonces, aquí lo puedo prender. Acá en la parte superior tenemos este triángulo verde, le decimos Start. ¿Bien? Entonces, ahí estoy cargando el router. Y veamos nuevamente, regresemos a nuestro consumo de CPU y vean ustedes de que esta parte de acá es cuando el router estaba apagado. Ahora que acabo de prender el router, vean ustedes cómo se disparó el consumo de recursos. No he ejecutado ninguna otra aplicación. Lo único que he hecho es ejecutar el router y un router solamente, ¿no? Y vean ustedes cómo mi consumo de CPU se ha elevado. Prácticamente ahora estoy en un promedio de 50%. Estoy 47, 48, 52, ¿no? Un promedio de 50%. ¿Bien? Entonces, vamos a calcularle ahora el IDPC a nuestro router R1. ¿Cómo calculamos el IDPC? Clic botón derecho y buscamos por acá en este menú contextual IDPC. Ahí está. Entonces calculemos el valor de IDPC. Que empiece el proceso de cálculo. ¿Ya? Mientras se da el proceso de cálculo, yo noto que mi consumo de CPU sigue siendo el mismo. Estoy en un promedio de 50%. Y listo, ya calculó un valor acá. ¿No? Entonces, vean que hay tres posibilidades de valores IDPC. Hay tres candidatos, podríamos decir. En algunos casos, en estos posibles valores nos muestra un asterisco, ¿no? Acá al costado, en la parte de derecha. Ese valor con asterisco se supone que es el valor más óptimo, ¿no? Si ese fuera el caso, escogemos ese valor, el que esté con asterisco. Si no, realmente no queda más que escoger cualquiera, al azar. Voy a escoger ese valor, ¿no? Entonces, le decimos OK y le estamos asociando el valor de IDPC a nuestro router. ¿Bien? Le estamos asociando el valor de IDPC en este momento al router. ¿Bien? Ahora, con eso, yo lo que podría hacer ahora como prueba es apagar mi router, ¿no? Ya tengo un valor de IDPC asociado, ¿bien? Y luego volverlo a ejecutar, ¿bien? Entonces vayamos a detener nuestro router. Le damos un stop. Apagamos nuestro router. Ya está con el valor de IDPC. Fíjense ustedes que cuando yo apago el router, el consumo de CPU baja, ¿no? Drásticamente, ¿no? Estoy en 18, 20%. ¿Bien? Y ahora volvamos a prenderlo. Start, ¿no? Se supone que ya estamos con el valor de IDPC asignado, asociado a nuestro router R1. ¿Bien? Entonces con eso nuestro consumo de CPU debe ser menor, ¿no? Ya no debe estar por el 50, 52% que teníamos hace un momento, sino que debería ser menor. ¿Bien? Baja el consumo. Ahora, un detalle aquí importante, ¿no? No se olviden, ¿no? O sea, yo cualquier router que desee trabajar, que desee calcularle el valor de IDPC, ¿no? Yo me vengo para acá, IDPC, también tengo esta opción, auto IDPC value, ¿no? También eso es válido, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí le estoy calculando el valor del auto IDPC value también. ¿Bien? Esperamos ahí a que haga su cálculo, a ver, esperamos ahí. Me sale el valor y el auto, como bien dice, aplica automáticamente el valor de IDPC, ¿no? Y le da, y lo aplica y lo ejecuta sobre la marcha. ¿Bien? Entonces veamos por acá, a ver, nuestros recursos de CPU, vean, durante el tiempo en el cual el router no tuvo un IDPC aplicado, vean ustedes, 50%, pero fíjense, ahora que ya hemos hecho el cálculo del IDPC, nuestro consumo de CPU debe estabilizarse, ¿no? En un 15, 18%, definitivamente bajó. ¿Bien? Por lo tanto, es muy recomendable trabajar, calcular, que diga, el valor de IDPC. Entonces, acá yo quiero trabajar con otro router, estoy jalando el router 3600, acá está mi router R2, y lo prendo. Ahí lo estoy prendiendo, mi router R2. ¿No? Y de esa manera estaríamos efectuando la instalación. Pues, ¿no? Hoy día la idea es era aprender a instalar nuestros routers. Bien, fíjense que ahí tengo los dos routers prendidos y mi consumo de CPU está en 28, o sea, un poco más, ¿no? Pero yo tengo dos routers. No olviden que yo tengo varias aplicaciones corriendo en este momento en la laptop, así que eso es lo que está haciendo que cargue hasta 20, ¿no? Si no tienen ustedes ninguna aplicación, su consumo de CPU debería ser 5% más o menos, ¿no?
Bien, ahora, para terminar, ¿cómo hago para instalar switches? El switch es un poco el punto flaco del router, del GNC3, ¿ya? Es un poco es la carencia más grande, ¿ya? Entonces no tenemos, si nos vamos a la librería de switches, acá, en la parte izquierda, vean, tengo acá un Ethernet switch, pero estos Ethernet switch son bastante limitados. ¿Por qué? Porque no tengo una consola asociada para poder trabajar con ellos, ¿no? O sea, no hay un modo de clic, una línea de comando. Esto yo lo voy a utilizar cuando tengamos que simplemente garantizar conectividad y punto. Pero ¿qué pasa si yo quiero efectuar algún tipo de configuración de VLANs, ¿no? Utilizando los comandos de VLAN. Entonces ahí hay una salida que es, no es una salida redonda, ¿no? Pero al menos nos garantiza poder trabajar, ¿no? Algunas configuraciones con switches. Ya más adelante veremos que realmente la solución ideal cuando se trata de querer emular switches es utilizar el Cisco IOU. Bien, entonces ahí veremos cómo instalamos un Cisco IOU y cómo lo trabajamos. Bien, esa es la solución redonda, ¿correcto? Bien, pero de manera transitoria, ¿cómo instalo un switch? Entonces, vean, me voy a editar, preferencias, nuevamente Dynamics, iOS Routers, le digo New y Browse. Ahora, uno podría pensar que aquí lo que tengo que hacer es escoger un iOS de switch. Sin embargo, no es así. Lo que voy a hacer, por ejemplo, es agarrar nuevamente mi iOS de router 3745, ¿no? Vean, el mismo iOS de hace un momento. Le digo next, pero ahora miren este detalle, ¿no? En el caso anterior no hice una marca en esta opción. Ahora sí, le voy a decir, este va a ser un router, un Ether Switch router, le digo. O sea, un switch que va a tener puertos de, un router que va a tener puertos de switch. ¿Bien? Le decimos next. Ah, pero este ya está usándose. Entonces le ponemos el nombre router 1, por ejemplo, ¿no? Le cambiamos el nombre, no, le agregamos algo extra. O sencillamente le pongo Ether Switch 01. Listo, aquí ya tengo otro switch instalado. Bien, ahora le damos Next. Listo, este es el requerimiento, 256 megas. Siguiente. Y ahora, este es el detalle del Ethernet Router Switch, ¿no? Miren, le agrego, este es un puerto de red Fast Ethernet. A este puerto yo le asigno direcciones IP. Pero fíjense que en el slot 1 ahora se ha agregado de manera automática, ¿no? Apareció un Network Module que tiene 16 puertos Ethernet de switch. ¿Bien? Así es como se entiende esto. Network Module, 16 puertos Ethernet de switch. ¿Bien? Entonces con eso le hago Next. Esto lo dejo en blanco. Next, nuevamente. Calculamos el IDLPC. ¿No? Pero fíjense que, o sea, el tema en este caso es que a un router yo le estoy agregando un módulo de puertos de switch. Y con eso estoy obligando a que el iOS active los comandos necesarios para configurar esos puertos de switch, ¿no? Y de esa forma es que tenemos un switch, ¿no? En el GNS3, ¿no? Les repito que no es una solución completa, pero que al menos nos va a servir en esta etapa inicial. Lo ideal sería trabajarlo esto ya con el Cisco IOU, ¿no? Ahí sí tenemos la funcionalidad de los switches al 100%, ¿no? Sin ningún tipo de limitación. ¿Bien? Listo. Encontró el valor de ILPC, le digo OK. Entonces por acá le decimos Finish, le decimos OK nuevamente. Y si me voy a mi librería de switches, entonces voy a ver que por acá tengo Ether Switch 1. ¿Se encuentra? Agrego y acá tengo mi puerto, mi Ethernet switch entonces. ¿Ya? Ya tenemos entonces, ya aprendimos a instalar nuestros routers, ya aprendimos a instalar nuestros switch y ya sabemos la diferencia entre este Ethernet switch que he instalado, que tiene un iOS de router, pero que como podemos ver ahí tiene puertos Fast Ethernet, ¿no? Tengo en total un puerto Fast Ethernet de red y luego tengo 16 puertos Fast Ethernet de switch. ¿Bien? Y la diferencia con este switch de acá, ¿no? Este switch no es administrable, es un switch bastante básico, elemental. Los vamos a ir revisando luego en otro video. Muy bien. Bueno, entonces un poco el objetivo de este primer video es enseñar a instalar los routers. Creo que algunos estábamos con problemas en ese sentido. Ojalá que esto les sirva. ¿Bien? Listo. Entonces hasta la próxima y nos estamos viendo por ahí. Saludos.